Tiene el uso de la palabra Jorge Hernando Pedraza. Presidente, yo creo que a estas alturas del debate No, ya va a hemos tener la podido moción de evacuar una gran parte de las razones y de los fundamentos, argumentos para tanto estar aquí en un tema que nos tomó estos 2 días para definir el procedimiento y, por supuesto, para, en uso de ese procedimiento, tomar una decisión sobre el contenido o el fondo de lo que debíamos hacer. Yo creo que este es un momento de mucha confusión. Los muchachos llaman, doctor Roberto, esto es un oso. Esto es un oso. Presidente, esto es un poco vergonzoso, estrambótico. Pero creo que Eduardo Enríquez esta mañana nos hacía una reflexión muy importante cuando decía: construimos un acto legislativo transicional, decía usted, yo lo llamo transaccional, porque es un instrumento con el que el gobierno va a transar, a transigir, a negociar con los delincuentes. Y este que era para armonizar y dar justicia, para, por supuesto, cumplir con el propósito fundante del Estado de fortalecer las instituciones y por esa ruta darle cumplida, pronta y eficaz justicia a los colombianos, resultó, por la mala interpretación y ligereza del gobierno, diría yo que incluso por su inmadurez, por su provocación, por su apasionado y por supuesto infortunado momento, salir sin conocer al detalle que sus propios funcionarios o altos funcionarios tenían conocimiento de todo lo que aquí se hizo, incluso mucho más que el que nosotros tuvimos, porque fue un acto legislativo de iniciativa del gobierno, porque fue patrocinado por el gobierno y promovido por el gobierno. Pero además de eso, porque no recordaré, y hoy me extraña, señor presidente, que estamos sin los staffers de los ministros, que no nos dejaban ni siquiera salir aquí, senadora, al mingitorio, y nos traían comida y onces. Y hoy no hay nada de eso. No lo necesitamos, pero es que no lo merecemos. El tema es mucho más profundo. Yo entendí, senador Juan Carlos, que había habido unos errores de procedimiento. Llegué a pensar que ustedes habían fabricado unos textos por fuera de la ley. Pensé que ustedes en esa teoría de la modulación habían hecho un ensamblaje. Y entonces dije, pues van a tener que los miembros de la Comisión de Conciliación decirle al país la verdad. Y esta noche lo hemos escuchado. Los hemos escuchado. Seguir rasgándonos las vestiduras nos va a costar mucho más. Pero aquí lo que queda de presente es que hubo ligereza de parte del gobierno, que hubo un acto insolidario, que hubo deslealtad con una institución, no con unos congresistas. Y eso también le va a salir caro ante la opinión pública, que sabe perfectamente que si hubo malignidad o mala intención, fue ajena a los miembros que representamos el decoro de los buenos ciudadanos. Yo creo que actuamos de buena fe, pero por supuesto salieron a decirle de manera facilista desde el gobierno a la opinión pública en un acto de permanente y contextualizada tergiversación lo que aquí no había ocurrido. Por eso, el propio presidente, al bajarse del avión de Brasil, hizo unas 4 o 5 observaciones, pero el resto, entendimos, como aquí lo ha dicho el ministro esta noche, ratificándolo, era conveniente y bueno y necesario para el país. Fíjense ustedes que en la Junta Parlamentaria yo pedí que este debate se iniciara con la alocución del ministro, pero el doctor Duque lo quiso tener como parte de su alocución, que será, por supuesto, un testimonio para la historia. Que si en estas sesiones violamos o no el procedimiento, yo personalmente me sometí al criterio de bancada, aun cuando no era mi pensamiento, de acuerdo a
la formación jurídica que tengo. Porque de aquí en adelante hemos creado una elasticidad y hemos roto con la propia Constitución, en mi concepto, porque estaríamos incurriendo en la violación del artículo 149, pese a que el 138 de manera muy escasa podría aplicarse aquí porque se trata de un acto legislativo y no de un proyecto de ley cualquiera. Pero más allá o más acá de ello, lo que aquí queda es un sinsabor muy grande y desde luego un atentado a la armonía entre el gobierno y el Congreso, una ruptura de la estabilización y por supuesto unos actos que desde el gobierno están creando y provocando una desinstitucionalización del Congreso y desde luego del poder público, porque esto está comprometiendo a las Cortes. Esta noche, según el tiempo, a las 7:15 se dice que la Corte Constitucional aceptó la demanda por el acto legislativo. Yo me pregunto, si el acto legislativo no se ha formalizado, ¿por qué la Corte Constitucional interviene? Pues porque nosotros ya no somos instancia, porque aquí hicimos la creación de una especie de reversazo e incluso nos imputamos unos nuevos términos en el procedimiento. 2 días de sesiones extraordinarias, ahora no van a ser 8 debates, sino como 10 debates. ¿A qué presidente de la República en adelante le diremos que respete la soberanía, la autonomía? Así haya equivocaciones que por supuesto el pueblo en su soberanía podrá aceptar o revocar a través de los mecanismos de participación ciudadana que la propia Carta nos da. Aquí en Colombia se acaba de institucionalizar el derecho del veto presidencial que no aparece en nuestra Carta por ninguno de los lados. Al presidente de la República que no le guste, senador Juan Lozano, cualquier acto que produzca este o cualquier congreso que es la expresión derivada del constituyente primario, pues simplemente va a decir no me gusta y regrésense. En otros decretos de citaciones a extras en casos similares, me imagino yo cómo nos pueden incluso también decir regrésense al 4.º debate porque lo que de ahí en adelante no me gustó, de ahí atrás sí me gustó, o eliminen lo que articularon respecto de X o Y tema. Yo creo que eso es muy peligroso para la democracia, porque los poderes públicos de la nación y los 3 poderes están dispuestos para que desde luego construyamos la institucionalidad. El fin último es la defensa de los ciudadanos, la justicia, la educación, la salud, para que nos colaboremos armónicamente, pero desde luego teniendo un cierto grado de independencia y de autonomía. Y mucho menos que haya expresiones de soslayo incluso para ganar popularidad, si es que de eso se trata. Yo creo que el gobierno no ha medido las consecuencias de sus propias actitudes. Ministro, usted esta noche ha ratificado, y lo quiero felicitar porque eso es tener gallardía, frente al pundonor que se ha atropellado del Congreso y algunos parlamentarios por haber sido, infortunadamente en este momento, los miembros de la Comisión de Conciliación. Porque usted desde luego ha asumido con un alto costo, como que ha presentado renuncia irrevocable a su dignidad de ministro de la Justicia. Pero creo que nada reparará el daño que frente a la opinión pública, que no es otra que nuestros propios electores, llámense los electores de la oposición, del Polo, del Partido Liberal, en fin, aquí ha quedado resquebrajada la unidad nacional, porque ha sido maltratada por el propio gobierno. La salida suya no recompone el daño al Congreso, ministro. Por supuesto, repito, usted ha sido gallardo. Usted no es de esos colombianos que se apegó al puesto, porque usted es un hombre grande. Y ha reconocido su falla, como le estamos reconociendo, incluso no porque literalmente lo digamos, como lo acabo de decir,
sino porque con el hecho y los actos de hoy y de mañana, al revocar esa reforma, es decir, al aceptar las objeciones presidenciales, pues estaremos reconociendo, por supuesto, que si hubo fallas de humanos es ahí sí retroceder para avanzar sobre el paso mal dado y tomar el buen camino. El Partido Conservador ha tomado la decisión de preparar una nueva reforma y desde luego también hacerle unos ajustes al procedimiento constitucional, porque de esta manera no podemos seguir avanzando. A lo largo de los debates, en algunos encuentros internos, yo no fui precisamente un locuaz aceptador de muchos de los institutos que allí nosotros fabricamos. No me gustaban muchas cosas, pero por supuesto que en uso de la disciplina de partido, entre otras cosas, que este fue el único partido que votó de manera absolutamente unánime, y por supuesto cambiamos la disciplina interna de la bancada por las propias convicciones o por el pensamiento o por la forma en que debíamos haber actuado de manera libre y espontánea si no tuviéramos esa ley de bancadas. Obviamente que la prensa y el país no nos va a dejar de censurar. La responsabilidad ya no será colectiva, sino individual, porque tendremos que ir a encontrarnos con nuestros electores, o bien para justificar nuestros actos, o bien para buscar el indulto de ellos y recrear una relación que nos permita habilitarnos en seguir siendo sus voceros o en seguir siendo los ostentadores de la voz de la inmensa mayoría de los colombianos, que también han sido ultrajados por el desconocimiento del contenido de la reforma como se ha vendido. Yo creo que hay que revisar un poco más, porque encuentro sí algunas imprecisiones aún, no me quedan claras, entre lo que ocurrió en la conciliación y lo que yo veo de los textos de la Cámara y del Senado. Pero pues desde luego que esa no es la discusión de esta ni de mañana, ni va a ser la disquisición que nos va a distraer, porque finalmente a lo que estamos sujetos ahora es a que una vez terminado el debate, una vez hechas las intervenciones para fijar posiciones, pues pasemos a tomar una decisión que en el caso de mi partido ha estado suficientemente notificada al país ya este Congreso, en el sentido de que nosotros estaremos votando en el día de mañana plena, acuciosa y seguramente que unánimemente la aceptación de las objeciones presidenciales para que la totalidad del articulado de la reforma quede frustrada. Habrá que ver qué pasa entonces en la Corte Constitucional y qué pasa en el Consejo de Estado, si es que allí se le va a hacer revisión también a la legalidad del decreto que nos convocó a estas extraordinarias. Por eso esta tarde, señor presidente, ya para terminar, me opuse a que, y por supuesto el reglamento nos facilitó, el senador Avellaneda nos concitara a entrar en una sesión que, entre otras cosas, es de costumbre, porque legalmente no existe, sesión informal. Las sesiones son ordinarias, extraordinarias, calificadas, secretas, privadas, públicas, pero no informales. De haber hecho sesión informal, ahí sí habríamos incurrido también en otra modalidad del presunto prevaricato que se nos quiere indilgar, porque estaríamos reuniéndonos de manera extemporánea, sin convocatoria, sin acto administrativo que lo justificara. Yo quiero en esto invitar a los partidos de la unidad a que revisemos también el estado de cosas políticas con el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que entender que también, asumiendo una gran parte de su responsabilidad, sirva esto como una experiencia para conciliarse con el Congreso. Pero a nosotros, mucho más que conciliarnos en términos que no sean los que espera el colombiano común, lo que más nos importa es volver a conciliarnos con la opinión pública, porque este podría haber sido un episodio que puede ser calificado como un golpe de opinión. Eso es lo que está ocurriendo en las calles.
Yo guardo la confianza, el absoluto optimismo en que tengamos la capacidad de reencuentro con la opinión y sobre todo la posibilidad de que los medios ahora, transcurridas estas horas de debate, los de hoy y los de mañana, puedan también de manera objetiva entrar a dar una versión real de los hechos en donde aquí no podemos al interior, como decimos cuando los niños pelean, échele la culpa la tenemos todos, y repito mucho más el gobierno porque era su iniciativa, era originario del gobierno, la patrocinó y la patinó el gobierno y la presentó y se puso feliz cuando se aprobó. Para terminar, ya el ruido comienza a pasarse a otro escenario, señor presidente. Cuando el presidente Santos se dé cuenta que fue promovido por unos asesores que poco servicio le hacen a la madurez del jefe del Estado, porque comienzan a bajarse unos puntos en la bolsa y comenzamos a tener la distracción y desde luego la abstinencia de muchos inversionistas internacionales que creían que este era un país estable, institucional, política, económicamente, y que era un país donde había seguridad no solamente ya física, sino también seguridad jurídica, pues se han engañado y entonces vamos a tener una dificultad. Claro, hay veces la frivolidad puede más que la seria intención de recuperar los índices. Quiera Dios que por ganar popularidad no sacrifiquemos lo que más le importa al país, que es que trabajemos en bien de todos los colombianos. Creo que nos resta, presidente, que en la próxima legislatura, en un gran acuerdo nacional, los partidos armonicemos una reforma con otros aspectos que no se habían incluido y que el gobierno entienda que nosotros no actuamos deliberadamente cuando nos apartamos de algo que él quiere porque querramos armarle fuegos al gobierno, sino porque que es un gobierno de la unidad nacional, debe entender que es propio que el disenso y que las opiniones de los diferentes partidos puedan estar allí, aquilatando lo que tiene que ser el resultado de un buen gobierno para el país. Entre otras cosas porque nuestro partido no podía venir a este escenario sin antes analizarlo de manera profunda, porque no podemos pretermitir el principio elemental de la legalidad, y ese me afana porque lo hemos violado cuando por supuesto estamos a salvo porque fue una decisión de mi bancada, y muchas otras circunstancias que por supuesto vamos a seguir debatiendo. Quería hacer esta contribución a este episodio de crisis institucional y por supuesto de laceración con el Congreso de la República, señor presidente, porque es mi deber también fijar una posición frente a los electores que aquí nos han traído y desde luego entrar en una perfecta armonía con lo que mi partido ha determinado en la mañana de hoy en la Junta Parlamentaria, que lo hemos venido a expresar aquí y que usted ha conducido de manera hoy serena, tranquila, pero desde luego muy eficaz, señor presidente. Gracias.